Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que puede ser complicado para los que trabajan en talento humano, sí, el cálculo de horas extras en Ecuador. Y no solo para talento humano, ¿verdad? También para los trabajadores mismos. Claro, claro. Entender este tema puede evitar, digamos, muchos problemas y asegurar que, bueno, que a todos se les pague correctamente. Exacto. Imagina que un empleado tuyo, ¿no? Tuvo que trabajar el fin de semana para terminar un proyecto urgente. ¿Sabes cómo calcular esas horas extras para pagarle bien? Es importante, sí. Para eso nos vamos a sumergir en el Código del Trabajo de Ecuador, nuestra guía, digamos, en este deep dive. El Código del Trabajo sí es como la Biblia, digamos, de las relaciones laborales aquí en Ecuador. Ahí está todo, desde la contratación hasta la terminación del contrato, pasando por las jornadas, descansos y, por supuesto, el pago de horas extras. Ok, empecemos por lo básico. El artículo 1 del Código del Trabajo, bueno, dice que sus normas se aplican a todas las formas de trabajo en Ecuador, pero hay algo que me llama la atención. El principio de aplicación favorable al trabajador. Ah, sí, el famoso artículo 7. Es como un as bajo la manga para los trabajadores. Básicamente dice que si hay dudas sobre cómo interpretar una norma laboral, se debe usar la interpretación que más beneficie al trabajador. O sea, si hay dos maneras de entender una norma, una que beneficia al trabajador y otra al empleador, se debe elegir la que beneficia al trabajador, ¿cierto? Exactamente. Es una muestra clara de que el Código del Trabajo busca, bueno, proteger los derechos de los trabajadores. Me parece justo. Ahora bien, entremos en materia. ¿Cómo define el Código del Trabajo las horas regulares de trabajo y las horas extras? El punto de partida es el artículo 47, que establece la jornada máxima en 8 horas al día y 40 a la semana. Pero ojo, que no siempre es tan simple. ¿Cómo así? Porque hay excepciones. Por ejemplo, el artículo 47.1 permite reducir la jornada laboral a un mínimo de 30 horas semanales, pero en casos especiales y con permiso del Ministerio de Trabajo. Lo interesante es que, bueno, en estos casos las empresas deben priorizar el pago de esas horas a los trabajadores, incluso antes de repartir dividendos a los accionistas. Es una medida interesante para, digamos, proteger el empleo en situaciones difíciles. Sí, Ya. se busca evitar despidos, ¿no? Ya. Permitir la reducción de la jornada. Y luego está el artículo 47.2 que habla de las jornadas prolongadas. Jornadas prolongadas. Son un poco intenso. ¿De qué se trata? No te preocupes, no es tan complicado. Básicamente son jornadas que superan las 8 horas diarias, pero no pueden pasar de 10 al día ni de 40 a la semana. O sea, se pueden acordar jornadas más largas siempre y cuando se respeten esos límites. Claro, entiendo. Y supongo que cualquier hora trabajada por encima de esos límites se considera hora extra, ¿verdad? Exacto. Y aquí es donde se pone interesante, porque el pago de las horas extras depende de si se trabajan, bueno, durante la jornada normal o en un día de descanso. A ver, explícame eso con más detalle. Me interesa saber cómo se calcula el pago en cada caso. Con gusto. El artículo 55 del Código de Trabajo dice que hay dos tipos de horas extras. Las que se trabajan en la jornada normal, que se pagan con un 50% más sobre la hora regular, y las que se trabajan en día de descanso, que se pagan con un 100% más. O sea, si un empleado trabaja horas extras un sábado, por ejemplo, le tengo que pagar el doble de su salario por hora. Exactamente. La ley reconoce que trabajar en día de descanso implica un sacrificio mayor, ¿no? Y por eso el pago es más alto. Me parece lógico. Pero a veces las cosas no son tan blanco o negro. ¿Qué pasa si, por la naturaleza del trabajo, un empleado tiene que trabajar un fin de semana? ¿Hay alguna alternativa al pago del 100%? Sí, el artículo 47 del Código contempla esa situación. Dice que si el trabajo no se puede interrumpir los sábados o domingos, se le debe dar al trabajador un tiempo de descanso equivalente durante la semana. O sea, se le puede dar otro día libre a cambio del fin de semana trabajado. Exacto. Y ese día libre se acuerda entre el empleador y el trabajador. Perfecto. Entonces, ya tenemos claro cómo se definen las horas extras y cómo se calcula su pago. Sí, pero todavía hay mucho por explorar. Por ejemplo, ¿qué pasa con las horas extras de los trabajadores domésticos y con las de los trabajadores a tiempo parcial? Ah, cierto. Hay muchas particularidades que debemos tener en cuenta. En la próxima parte de este Deep Dive vamos a profundizar en esas situaciones especiales. No se lo pierdan. Bueno, seguimos hablando de las horas extras en Ecuador, ¿no? Hay un punto que a veces genera dudas, el caso de los trabajadores domésticos. Sí, es una situación que merece atención especial. Al final, el trabajo doméstico es muy importante en nuestra sociedad. Exactamente. Y aunque a veces se olvida, el Código del Trabajo también protege a los trabajadores domésticos en cuanto a las horas extras. Entonces, las reglas para calcular las horas extras son las mismas que para los demás trabajadores. En principio, sí. El artículo 268.1 del Código dice que los trabajadores domésticos tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, incluyendo el pago de horas extras.
O sea, no se les puede hacer trabajar más de 8 horas diarias o cuartas semanales sin pagarles las horas extras. Así es. Y si trabajan horas extras, se les paga con el recargo del 50% si es durante la jornada normal o del 100% si es en día de descanso, como dice el artículo 55. Perfecto. Entonces, en ese sentido, no hay diferencia con otros trabajos. Correcto. Pero hay un detalle. El Código del Trabajo dice que, en principio, los trabajadores domésticos deberían tener libres los sábados y domingos. Claro, es lógico que tengan derecho a descansar como cualquier otro trabajador. Exactamente. Pero también reconoce que, a veces, por necesidad, los trabajadores domésticos trabajan los fines de semana. Depende del tipo de trabajo, ¿no? Y de las necesidades del hogar. Así es. Y en estos casos, el empleador debe asegurar que el trabajador tenga un descanso equivalente durante la semana. O sea, se le puede dar otro día libre a cambio del sábado o domingo trabajado. Exacto. Ese día libre se acuerda entre el empleador y el trabajador, como dice el artículo 47. Me parece una solución justa y flexible. Permite adaptar las jornadas a las necesidades de ambos. Sí, sí. Hablando de flexibilidad, otra situación que a veces genera dudas es la de los trabajadores a tiempo parcial. Sí, me imagino que el cálculo de horas extras cambia en esos casos. Efectivamente, el artículo 95 del código dice que para los trabajadores a tiempo parcial, las horas extras se calculan proporcionalmente a su jornada regular. ¿Podrías darnos un ejemplo para que quede más claro? Claro, imagina un trabajador a tiempo parcial que trabaja 4 horas al día. Si trabaja una hora extra, no se le pagará la hora completa con el 50% de recargo, sino la mitad, porque su jornada es la mitad de la jornada normal. Entiendo, o sea, se ajuste el cálculo a la proporción de horas que trabaja normalmente. Exactamente. Es importante tener eso en cuenta para evitar errores en el pago. Sin duda. Y hablando de errores, ¿qué pasa si un empleador no cumple con las normas sobre horas extras? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, el Código del Trabajo es claro en ese tema. El artículo 628 establece sanciones para los empleadores que violen las disposiciones del código, incluyendo lo de las horas extras. ¿Qué tipo de sanciones? El director regional del trabajo puede poner multas de hasta $200, dependiendo de la gravedad de la falta, la capacidad económica de la empresa y el número de trabajadores afectados. Uy, no es algo para tomarse a la ligera. Definitivamente no. Y aparte de las multas, no cumplir con la ley puede dañar la imagen de la empresa y la confianza de los empleados. Totalmente de acuerdo. Mejor hacer las cosas bien desde el principio. Sin duda. Y hablando de hacer las cosas bien, hay otro tipo de trabajador que requiere especial atención en cuanto a las horas extras. Los empleados con funciones de confianza y gestión. ¿A qué te refieres con funciones de confianza y gestión? Me refiero a los empleados que ocupan puestos de mucha responsabilidad, como gerentes, directores, jefes de departamento. Entiendo. ¿Y por qué necesitan atención especial con las horas extras? Porque, según el artículo 58 del código, estos empleados podrían no tener derecho al pago de horas extras por trabajar fuera de su jornada normal. O sea, que podrían trabajar horas extras sin recibir un pago adicional. Exacto. Esto se debe a que se considera que sus funciones implican mayor autonomía y flexibilidad en su tiempo. Claro. Se entiende que su trabajo no se limita a un horario fijo. Así es. Pero, ojo, esto no significa que puedan ser explotados o que no tengan derecho a descansar. Entonces, ¿cómo se sabe si un empleado con funciones de confianza y gestión tiene derecho a cobrar horas extras? Es un tema complejo, ¿no? Requiere analizar cada caso. Hay que ver las funciones del empleado, su nivel de responsabilidad, su contrato, entre otras cosas. En esos casos, es importante consultar con un abogado laboralista para evitar problemas. Totalmente de acuerdo. Mejor prevenir que curar. Perfecto. Entonces, ya vimos lo de los trabajadores domésticos, los de tiempo parcial y los que tienen funciones de confianza y gestión. Sí, pero aún nos quedan algunas modalidades de trabajo por ver, como el trabajo a domicilio y el trabajo agrícola. Cada uno tiene sus particularidades en cuanto a las horas extras. Me parece un tema interesante. En la próxima parte de este Deep Dive, vamos a ver esas otras modalidades, no se lo pierdan. Bueno, ya hablamos de las horas extras en general y también de cómo se calculan en casos especiales, como el trabajo doméstico o el trabajo a tiempo parcial. Pero hay otras modalidades de trabajo que también son importantes, ¿no? Claro que sí. El Código de Trabajo en Ecuador, es bastante completo, ¿no? Y cubre varias situaciones laborales y cada una tiene sus propias reglas para las horas extras. Por ejemplo, hablemos del trabajo a domicilio, que se ha vuelto muy popular últimamente. Sí, el trabajo a domicilio o teletrabajo, como también se le dice, ha crecido mucho. Y aunque se trabaje desde casa, el Código del Trabajo también los protege. Entonces, los que trabajan a domicilio también tienen derecho a que les paguen horas extras. Por supuesto, el código es muy claro. Los trabajadores a domicilio tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, incluyendo el pago de horas extras. O sea, no se les puede pagar menos por trabajar desde casa,
ni hacerles trabajar más horas de las permitidas sin pagarles lo que corresponde. Exactamente. El capítulo 9 del título 3 del Código, que habla de la remuneración en el trabajo a domicilio, dice que los salarios básicos o las remuneraciones mínimas para este tipo de trabajo se deben pagar completas, sin ninguna deducción. Me alegra saber que la ley los protege así. Pero, ¿cómo se deciden esos salarios mínimos para el trabajo a domicilio? Buena pregunta. Las comisiones sectoriales y de trabajo son las que fijan esos salarios mínimos, tomando en cuenta cosas como el tipo de trabajo, el precio del producto o servicio que se produce, el sueldo que ganan otros trabajadores que hacen lo mismo y otras cosas. Es un proceso que busca, digamos, que haya justicia para los que trabajan a domicilio. Se usan las mismas reglas que para los demás, 50% más para las horas extras en la jornada normal y 100% más para las horas extras en días de descanso. Perfecto. Entonces, no importa si trabajan en una oficina, una fábrica o en su casa, los trabajadores en Ecuador tienen derecho a un pago justo por su trabajo. Así es. La ley busca proteger a todos por igual. Y hablando de diferentes sectores, no podemos olvidarnos del trabajo agrícola, que es muy importante para nuestro país. Claro. El trabajo agrícola tiene sus propias características, ¿no? Me imagino que el tema de las horas extras también se maneja diferente en este sector. Sí, el trabajo agrícola tiene sus propios ritmos y necesidades. El código lo reconoce y tiene algunas normas específicas para este sector en el capítulo X del título 3. Por ejemplo, ¿cómo se definen las horas extras en el trabajo agrícola? ¿Se usan las mismas reglas que en otros sectores? En general, sí. La jornada máxima sigue siendo de 8 horas al día y 40 a la semana. Y cualquier tiempo trabajado por encima de eso se considera hora extra. Entonces, el recargo del 50%, del 100%, también aplica en el trabajo agrícola, dependiendo de si las horas extras son durante la jornada normal o en día de descanso. Correcto. Pero hay algo particular. El Código del Trabajo dice que en el trabajo agrícola se puede acordar que las horas extras se incluyan en el salario mensual. ¿Qué significa eso? Que el empleador y el trabajador pueden acordar un salario que ya incluye el pago de algunas horas extras. Es una opción interesante, ¿no? Puede simplificar el cálculo del salario en este sector. Sí, pero es importante que todo esté claro en el contrato para evitar confusiones. Por supuesto, la transparencia es fundamental en cualquier trabajo. Bueno, creo que este deep dive nos ha dado una buena idea de cómo funciona el cálculo de horas extras en Ecuador. Espero que esta información les ayude a tomar buenas decisiones en sus trabajos. Ha sido un placer compartir este espacio y ayudar a crear un ambiente laboral más justo y transparente. Hasta la próxima.